La mies es mucha, los obreros son pocos. Y es necesario que oremos para que el Padre envíe más obreros a su mies, pero se trata de que los obreros que están en la mies también tengan la disposición de predicar la palabra de Dios en su entorno, a donde quiera que vayan. ¿Cuántos tienen esa disposición de poder extender el evangelio del reino? De poder ir y llevar las buenas nuevas del evangelio a toda criatura, a todo aquel que se nos dé la oportunidad de predicar con nuestro testimonio, de predicar con lo que hemos vivido, de predicar con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, infundir una palabra de aliento, infundir una palabra de ánimo, infundir una palabra de fuerza, de gozo, con lo que el Espíritu Santo ponga en nuestra boca para hablar, si tenemos la disposición de dejar que la presencia de Dios se manifieste dentro nuestro. Para que la iglesia crezca, para que el Espíritu Santo añada a los que han de ser salvos, a aquellos que tienen necesidad de recibir una palabra de parte de Dios. Porque, bienvenido Mar, adelante. Porque ¿cómo invocarán a aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dice su palabra. ¿Cómo invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y somos nosotros, sos vos el que tiene que manifestar lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. En el entorno en el que te toque estar, sos vos la luz de Cristo. Sos vos quien tiene que iluminar con la presencia de Dios a donde quiera que vayas. El Espíritu Santo está dentro tuyo y dice su palabra, y lo decía recién, Él puso palabras en tu boca para que vayas y prediques el evangelio del reino, para que vayas y manifiestes lo que Él quiere hablar. La iglesia... No digo que la iglesia necesite crecer, lo que la gente necesita es la salvación. La iglesia como consecuencia va a crecer, pero producto de que los hijos de Dios se levanten y prediquen el evangelio del reino, prediquen la salvación que la gente necesita escuchar para que se acerquen, para que crean, así como sucedió en la iglesia primitiva cuando se levantó Pedro y repitió las palabras que dijo el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, soñarán sueños, verán visiones. Y ahí la gente llegaba, dice que en aquel día como 3.000 personas se acercaron diciendo: varones galileos compungidos de corazón, decían, ¿qué haremos para ser salvos? Eso sucede cuando la presencia de Dios se manifiesta dentro nuestro. Eso sucede cuando le dejamos a la presencia de Dios manifestarse dentro nuestro, y tenemos que dejar que el Espíritu Santo manifieste eso dentro de nosotros. No tenemos que perder ese fervor por predicar. Tenemos que recuperar ese fervor por predicar. Tenemos que recuperar ese fervor por manifestar lo que Dios puso dentro nuestro. Tenemos que recuperar ese fervor, esa necesidad, ese deseo que teníamos, ese primer amor. Ese deseo que teníamos cuando conocimos a Dios, cuando llegamos a Dios, de contarles a otros lo que Dios había hecho con nuestras vidas, de contarles a otros lo que habíamos experimentado de parte de Dios, de contarles a otros lo que es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que recuperar ese deseo, ese fervor, esa pasión, ese deseo de ir y predicar. Porque la creación clama, dice la palabra de Dios, por la manifestación de los hijos de Dios. Con dolores de parto clama por la manifestación de los hijos de Dios. Y como iglesia tenemos que recuperar ese deseo, ese fervor, esa pasión, esa necesidad, ese deseo de predicar. Lo tenemos que recuperar. Cuando la presencia de Dios arde dentro tuyo, cuando tenés una relación con Dios, cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón, no lo podés callar. No lo podés callar, la luz no se puede esconder, no se puede tapar, es algo que arde dentro tuyo. Jeremías decía, la palabra de Dios se me metió en los huesos como fuego, me ardía, traté de sufrirlo, no pude, traté de resistirlo, no pude, me sedujiste, oh Jehová, decía Jeremías, más fuerte fuiste que yo, no me pude resistir a tu palabra, tuve que hablarlo, tuve que confesarlo, tuve que proferirlo, se lo tuvo que predicar a otros, lo que el Espíritu Santo manifestaba dentro de Jeremías, lo que la presencia de Dios manifestaba dentro de Jeremías, a pesar de que él no quería, pero como él tenía una relación con Dios, aunque él no quería predicar porque la estaba pasando mal, porque estaba sufriendo por el contexto en el que estaba viviendo, que no viene al caso, él la estaba pasando mal, no quería predicar, quería olvidarse de la palabra de Dios, y dijo, no pude.
No pude, la palabra era tan fuerte que ardía dentro mío. Ardía dentro mío. Ahora cuando la presencia de Dios está dentro tuyo, cuando la palabra de Dios está en tu corazón, no lo podés y no lo querés callar. Es más fuerte que vos. El deseo por predicar, porque lo experimentás, lo vivís, lo sentís y lo querés expresar a otros para que otros también lo conozcan. Y a lo mejor si no estás teniendo ese deseo, si no estás teniendo ese fervor, esa pasión por predicarles a otros, por decirles a otros lo que Dios quiere manifestar dentro tuyo, a través tuyo, es porque a lo mejor o no te estás relacionando con Dios, o la palabra de Dios no está dentro tuyo, no se está manifestando dentro tuyo, y necesitas volver a ese encuentro con la presencia de Dios, en que la presencia de Dios vuelva a avivar ese fuego de su don en tu corazón. A lo mejor necesitas volver a encontrarte con Él para que Él vuelva a arder en tu corazón. A lo mejor necesitas volver a recuperar ese primer amor. Haz las primeras obras, le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso, que había perdido ese primer amor, ese deseo, esa pasión, y les servían y trabajaban arduamente y sufrían, pero evidentemente no tenían ese fervor, ese deseo por predicar. Y es necesario que recuperemos ese deseo por predicar, porque me planteaba en estos días, sería hermoso tener la iglesia llena, sería hermoso tener una gran iglesia, pero ¿por qué y para qué? Por lo menos yo me lo planteaba en estos días. Es algo que por lo menos desde mi persona, estoy hablando de mí, me lo planteaba y decía, ¿por qué y para qué? Si lo veía algo más como un mérito propio o qué. Y por ahí me lo cuestionaba a mí mismo, pero lo empecé a pensar desde cada miembro de la iglesia. Cada miembro de la iglesia. Porque es cada miembro de la iglesia el que tiene que manifestar aquello que Dios puso dentro suyo. Cada uno tiene dones, cada uno tiene un llamado, cada uno tiene palabra. No se trata solamente de lo que el pastor o la persona acá presente pueda predicar, hablar cada domingo. Se trata de lo que vos puedas ir y predicar cada día de la semana. De lo que vos puedas demostrar ese testimonio, lo que vos puedas demostrar a otros que Dios está ahí haciendo dentro tuyo, de lo que Dios está haciendo con tu vida, de lo que vos recibiste, oíste, experimentaste. Se trata de lo que vos puedas ir y predicar en tu entorno de tu trabajo, a donde sea que vayas, a donde sea que te toque estar, pero manifestar aquello que Dios puso dentro tuyo. Si podés creer que Dios puso dones dentro tuyo, que hay un llamado para tu vida, que Dios quiere hacer algo con tu vida. Si podés creer, no sé cuántos pueden creer, porque muchos quizás a lo mejor vienen a recibir cada domingo, pero no sé cuántos tienen la disposición de dar de aquello que recibieron. En la semana, el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, fuera de las cuatro paredes de este lugar, ir y dar aquello que recibieron. Esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento, de poder atraer a otros con el testimonio, de predicar, básicamente, de predicar. Es necesario que como iglesia volvamos a recuperar ese fervor, esa pasión, ese deseo por predicar. Porque como les decía, me planteaba y decía, sí, tenemos que trabajar para que la iglesia crezca. Pero para que la iglesia crezca, ¿por qué? ¿Para tener las sillas llenas? ¿Para tener un número de gente? ¿O para que las almas sean salvas? La iglesia se va a llenar como consecuencia de la prédica del evangelio, de la prédica del mensaje de salvación. La iglesia, repito, se va a llenar como consecuencia de la prédica del mensaje de salvación. Y si no estamos predicando salvación, si no estamos extendiendo el reino de los cielos, si no estamos anunciando que el reino de los cielos se ha acercado, si no estamos predicando salvación, ahí vemos iglesias vacías, ahí vemos que la gente no tiene hambre, sed por buscar a Dios, porque no hay quien les predique. ¿Cómo invocarán a aquel el que no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Si no estamos predicando, almas se están perdiendo sed de escuchar el mensaje de salvación, el mensaje del reino. Y es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado, es la gran comisión que Jesús nos dejó antes de ascender a los cielos. Vayan y prediquen el evangelio del reino a toda criatura, y todo aquel que creyere será salvo. Vayan y prediquen. Ese fue el gran mandamiento, la gran comisión, lo que Jesús nos ordenó, y eso es lo que tenemos que hacer. Y como les decía, cuando
ese llamado arde dentro tuyo, cuando esa palabra arde en tu corazón, cuando el Espíritu de Dios arde en tu corazón, no lo podés callar, no lo podés contener, no lo podés resistir. Aunque trates, no podés, es más fuerte que vos. Es más fuerte que vos. En lo personal, y bueno, comienzo diciendo aquella frase de Jesús: el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Porque estaba pensando hoy, cuando preparaba la prédica, o esta semana mejor dicho, cómo formular esta pregunta. Estaba por preguntar cuántos tienen errores, cuántos tienen debilidades, cuántos tienen pecados, pero más bien podría decirlo de la manera en la que lo dijo Jesús: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, porque cuando estás por arrojar una piedra te acordás de tu propio pecado, eso te lleva a enfocarte más en tu propio error, en tu propia debilidad, en lo que a vos te pasa antes que en lo que el otro está haciendo. Y pensaba en esto porque en lo personal, yo siempre les conté acerca de mi relación con Dios, acerca de mi experiencia con Dios, que me crié en la iglesia, que gracias a Dios desde niño tuve la oportunidad de tener una relación con Dios, una vida de oración, de sentir la presencia de Dios en mi vida. Pero cuando comencé a ser más consciente de mí mismo, de mis errores, de mis debilidades, de mis pecados, principalmente a los 20 años, en el año 2020, he tenido mis crisis de fe, o de duda, mejor dicho, en las que me he preguntado a mí mismo si tenía que seguir, no si tenía que dejar la iglesia, pero si tenía que seguir sirviendo, porque en lo personal, cuando empecé a mirar mis propios errores, cuando comencé a ser consciente de mis errores, de mis pecados, de mis debilidades, de todo aquello que pudiera haber o no apartadome de Dios o no, cuando comencé a ser consciente de esos errores, es como que comencé a preguntarme: ¿tendré que seguir predicando o tendré que dejar? Al punto en el que, honestamente, y esto lo cuento honestamente, consideré el hecho de dejar de... Ustedes saben que predico de chico. Consideré el hecho de dejar de predicar, consideré el hecho de dejar de servir, porque no me sentía ni digno ni apto para servir ni para predicar, por errores, por debilidades, por lo que sea. Y ahora déjenme explayar un poquito más antes de... Ahora sigo con el mensaje. Pero en ese momento, principalmente, fue una tarde en la que estaba tratando de orar, de meditar en la palabra de Dios, de encontrarme con la presencia de Dios en el patio. Y en ese momento en el que honestamente me sentía culpable, me sentía indigno de servir a Dios, de servir en la iglesia, de predicar, comencé o el Espíritu Santo creo que trajo a mi memoria, creo a bien, tengo la fe de que fue la presencia de Dios, de que fue el Espíritu Santo el que trajo a mi memoria su palabra. Y en ese momento en el que consideraba o creía o sentía que no era digno ni de servir ni de predicar, en ese momento, no sé, de culpa, comencé a recordar la palabra de Dios que ardía en mi corazón. Y dije: por muy pecador que sea, por muchos errores que tenga, haga lo que haga, no podría dejar de predicar o de hablar la palabra de Dios sin la necesidad de tener un micrófono, sin la necesidad de pararme frente a la congregación. No podría dejar de hablar de Dios, porque la palabra de Dios arde en mí de una manera en la que no puedo acallarla, en la que no puedo resistirla, en la que no puedo negarme a hablar de Él, porque lo experimenté. Y en ese momento sentí honestamente cómo me invadió el amor de Dios al recordar su palabra, principalmente todo aquello que dijo Pablo en sus epístolas, cuando dice... Pablo tenía una gran controversia interna, una gran lucha interna en la que Pablo decía: el bien que quiero no es lo que hago, el mal que quiero eso hago, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y de maldad? Más gloria doy a Dios porque con mis miembros sirvo a la ley de la carne, más con mi espíritu sirvo a la ley de Dios.
dijo Pablo textualmente. Pero Pablo también decía que tenía una debilidad, un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás, dice Pablo, que venía y lo abofeteaba y al menos 3 veces le pidió a Dios que lo quite de él, que quite esa debilidad, ese aguijón, ese mensajero de Satanás, lo define de esas 3 maneras. Y cuando le pide esto a Dios, Dios le dice: bástate en mi gracia, que mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Ahora, en más de una ocasión nos encontramos luchando contra nuestras debilidades, contra nuestros errores, contra nuestros pecados, sean cuales sean las debilidades, errores, pecados. No estoy señalando a nadie, pero bueno, la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y no sabes contra qué puede estar lidiando quien está a tu lado. No sé, puede ser a tu lado, enfrente, atrás. El pecado que se te ocurra, que venga a la mente, la lista de pecados que enumera la Biblia, por lo menos: chisme, adulterio, fornicación, quizás, no sé, homosexualidad, lo que sea que cada uno pueda estar llegando a lidiar, sea cual sea la debilidad, el error, el pecado con el cual cada uno esté luchando. Y dice la Biblia que Pablo luchaba contra su debilidad, contra su pecado, y Pablo no describe cuál era esa debilidad. Pablo no describe qué era lo que a él le impedía bastarse en la gracia de Dios. Evidentemente a Pablo quería que Dios le quite esa debilidad, que Dios le quite ese aguijón de la carne, que Dios quite a ese mensajero de Satanás que venía a bofetearlo con esa debilidad, con lo que sea que Pablo estaba lidiando. Porque Pablo evidentemente no podía creer que la gracia de Dios era suficiente. Entonces Pablo pidió que le quite esa debilidad. Y Dios dice: le dijo, no te voy a quitar esa debilidad. Mi gracia te es suficiente. Mi gracia te basta. La gracia de Dios te basta para cualquier pecado, cualquier error, cualquier debilidad con la que puedas estar lidiando. ¿No te basta con la gracia de Dios? Nos cuesta mucho creer en esa gracia. Tendemos más a creer, a predicar, tendemos más a esperar que Dios nos cambie, nos transforme, que Dios quite esa debilidad, ese pecado, cuando Dios dice: no te lo voy a quitar, yo te amo de esa manera y vas a tener que convivir con eso y bastarte en mi gracia. Y lo que estoy predicando es bíblico, es bíblico, porque siempre tendemos a predicar: Dios ama al pecador, pero no al pecado. Acércate a la presencia de Dios confiadamente, pero Dios te va a transformar. No importa el pecado que tengas, acércate a Dios, que Dios te va a transformar. Es como que necesitamos predicar: sí, Dios te va a transformar. Yo creo en que Dios te puede transformar. Pero a Pablo no lo transformó. A Pablo no le quitó el pecado o la debilidad. A Pablo no le quitó aquello con lo que estaba luchando. Le dijo: no, vas a tener que seguir lidiando con eso toda tu vida, y yo te amo de esa manera, Pablo, con tu pecado incluido. Ahora, lo que estoy predicando no es apología al pecado, no estoy defendiendo el pecado. Pero Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, también dice la Biblia. Cada uno de nuestros días estaban escritos en su libro, sin faltar ninguno de ellos, dice la Biblia. Dios nos conoce. Dios conoce nuestras virtudes y nuestros errores. Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Dios sabía inclusive los errores que íbamos a cometer y aquellas debilidades, aquellos pecados, aquellos errores que a lo mejor inclusive hasta nos pueden llegar a separar de Él, aquellos errores que pudiéramos llegar a cometer, los que vamos a cometer, los que vamos a seguir cometiendo. Dios ya los conoce, porque Dios conoce toda nuestra vida. Dios es omnisciente, dice la palabra de Dios. Él lo sabe todo. Él nos conoce, con error y todo. Conoce todo de nosotros. No nos podemos escapar de su amor. No nos podemos escapar de Él. Hay veces que no nos creemos, como les contaba que me pasó a mí en ese momento, dignos de ese amor. No nos creemos dignos de tan grande amor, como le sucedió inclusive a Pablo. Pablo no se creía digno, evidentemente, de esa gracia, y le pedía a Dios que le quite esa debilidad porque no creía que Dios lo pudiera llegar a amar con debilidad y todo. Entonces no se bastaba con su gracia. Y Pablo quería que Dios le quite esa debilidad, en lugar de creer que Dios lo amaba con debilidad y todo. Y nos pasa muchas veces de que nos frustramos
porque a lo mejor no llegamos a cumplir un ideal que tenemos de vida de cristianos, de lectura de la palabra, de oración. No llegamos a cumplir con lo que creemos que deberíamos cumplir. No llegamos a ser santos como quisiéramos ser santos. En más de una ocasión nos encontramos murmurando. En más de una ocasión nos encontramos sumidos en nuestros propios errores, nuestras propias debilidades, sea cual sea. Por eso yo hoy les decía, tengan presente cuál es ese error, cuál es esa debilidad, qué es aquello que les gustaría, no sé, que Dios transforme, que Dios cambie, que Dios renueve de nuevo. Y en ese momento, por lo menos a mí en lo personal, que les contaba esta anécdota de los 20 años, también me pasó lo mismo que a Pablo, salvando obviamente las distancias. Y de algún modo el Espíritu Santo trajo a mi memoria esa palabra, porque de algún modo yo en ese momento quería que Dios me transforme, o que Dios me ayude, no sé, a ser más santo, que Dios me ayude a ser. Y está bien buscar a Dios con deseo, con pasión. Está bien someternos a Dios, obviamente arrepentirnos de nuestros errores, decirnos: Señor, me acerco a vos tal cual soy, con mi error, con mi debilidad, con todo. Pero en el caso de Pablo, esta debilidad le impedía creer en el amor de Dios. Le impedía creer que con la gracia de Dios bastaba para que Él sea santo. Porque no somos santos por obra. Por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la presencia de Dios. No hay forma de que puedas ser santos por obra. No hay forma de que puedas practicar la santidad. La única forma de ser santos es tener una relación con Dios en la que le busquemos cada día de nuestras vidas. La única forma de dejar que la presencia de Dios nos llene, de ser santos, es dejar que la presencia de Dios nos llene, nos purifique, nos revista con su gracia, con su gracia. Y a lo mejor Dios no va a quitar esa debilidad con la que puedas estar lidiando, ese error. E insisto, no estoy ni defendiendo el pecado, ni haciendo apología al pecado. Lo que estoy diciendo es que toda tu vida vas a tener que lidiar con el pecado que sea que te toque lidiar, porque todos somos pecadores. Todos pecamos. El que esté libre de pecado, dijo Jesús, arroje la primera piedra. Pero si eso es un impedimento para que puedas en primer lugar acercarte a la presencia de Dios, eso ya indica que no podés creer en el amor de Dios. Si tu debilidad, si tu error es un impedimento para que prediques el Evangelio, eso ya es un indicador de que no estás pudiendo creer en el amor de Dios. Si tu debilidad, si tu error te impide creer en la gracia de Dios, estás dudando del amor de Dios. Y el que se acerca, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca crea que hay recompensa para aquellos que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, la falta de fe, la duda desagrada a Dios, es lo único por lo que nos impide acercarnos a Dios. Y muchas veces, como nos sentimos culpables producto de nuestras debilidades, errores, pecados, lo que sea con lo que estemos lidiando, no tenemos la fe, la disposición para acercarnos a Dios, porque no nos creemos dignos de acercarnos a Dios, porque no creemos que Dios nos puede amar tal y como somos. Y he escuchado muchísimos mensajes, muchísimas prédicas en los que te dicen: acércate a Dios tal y como sos, pero Dios te tiene que cambiar. El trato con Dios es personal, está en tu propia relación con Dios. Porque a Pablo no lo cambió. A Pablo le tuvo que bastar con la gracia de Dios. Es lo que Dios quiera hacer. No se trata de lo que alguien te diga que tengas que ser o hacer. No se trata de lo que un pastor te diga que tengas que ser o hacer. No se trata de cómo un pastor te diga que te tengas que comportar. No se trata de cómo un pastor te diga que tengas que hablar. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través tuyo, por medio tuyo, dentro tuyo. Se trata de la obra de Dios. Se trata de la obra de Dios. Y no podemos dudar ni del amor ni de la gracia de Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios y no podemos creer que ese amor, que esa gracia nos basta,
más allá del pecado con el que podamos estar lidiando, más allá de los errores que podamos haber llegado a cometer. Esa culpa nos impide creer en ese amor de Dios, en la gracia de Dios, nos impide creer en lo que Dios quiere y puede hacer. Y sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible que ese amor nos envuelva, nos cubra. Sin fe es imposible. Sucedió con Jacob, cuando Jacob comienza a luchar con el ángel. Cuando Jacob comienza a luchar con el ángel que estuvo luchando toda la madrugada, dice la escritura, Jacob le dice: no te dejo hasta que me bendigas. El ángel le dice: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jacob. El nombre de Jacob ya significaba el propio, ya representaba, simbolizaba la vida de Jacob. Jacob había estafado, había burlado, había robado inclusive. Y no es que el ángel no quería bendecir a Jacob. El ángel quería bendecir a Jacob, pero Jacob tenía que reconocer su esencia delante del ángel. Tenía que reconocerse a sí mismo, reconocer quién era delante del ángel para que el ángel pueda bendecirlo. Y ahí el ángel le dice: no te llamarás más Jacob, desde ahora se dirá tu nombre Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, y en más de una ocasión lo he predicado, en muchas ocasiones Dios nos lleva a ese proceso de autoconocimiento, de introspección, para que nosotros mismos podamos ver nuestros propios errores, que muchas veces no queremos ver de nosotros mismos. Muchas veces no queremos ver el pecado que hay en nosotros mismos, no queremos ver la envidia que hay en nosotros mismos, no queremos ver la lujuria que hay en nosotros mismos, no queremos ver el chisme que hay en nosotros mismos. No queremos ver, por tanto no lo reconocemos. Y muchas veces Dios nos lleva a reconocer esos pecados, esos errores, esas debilidades, no para hacernos sentir impuros e indignos, sino para ver cuánto nos ama Dios, porque nos ama tanto, que nos toma con pecado y todo, que nos toma con debilidad y todo, nos toma en sus manos, nos cubre con su gracia, nos limpia, nos purifica. Y no digo vivir en el pecado, sino entregárselo a Él, para que Él haga la obra en nuestras vidas como Él quiera, de la manera que Él quiera. Y muchas veces ese pecado nos mantiene sujetos a Dios, porque en el caso de Pablo, la debilidad que Pablo tenía lo llevaba a clamar una y otra vez, lo llevaba a buscar una y otra vez. Y Pablo decía: esta debilidad, este aguijón se me dio para que yo no me gloríe de las tan grandes revelaciones que recibí de parte de Dios, para que no me crea superior, para que no crea más de lo que soy, para que no me crea más de lo que soy, para reconocer yo mismo que soy un pecador. Por tanto, me glorío en mis debilidades, decía Pablo inclusive, me glorío en mis debilidades. Y es necesario que nos acerquemos a Dios confiadamente para hallar gracia con el oportuno socorro y dejar que esa gracia nos cubra, bastarnos con esa gracia. Y en más de una ocasión nos hallamos luchando contra nuestras debilidades, nos hallamos luchando contra nuestros errores. En más de una ocasión inclusive nos encontramos frustrados porque no logramos orar como deberíamos orar, porque no logramos leer la Biblia como deberíamos leerla, porque no logramos hacer lo que creemos que deberíamos estar haciendo en cuanto a llamado, a ministerio. Sin embargo, Dios, que nos conoce, mira la obra completa. Mira la obra completa. Él conoce cada uno de tus días, decía recién. Y Él mira la obra completa. Y Él muchas veces cuando nos mira, más allá del error, del pecado, de la debilidad con la que podamos estar lidiando en el presente, con la que vengamos lidiando desde el pasado, de los errores que sea que hayamos cometido, cuando Él nos mira, Él mira el proceso completo y Él mira a dónde Él nos quiere llevar, a lo que Él quiere hacer. Entonces, como les decía al principio, por lo menos en lo personal, como me sucedió y en más de una ocasión, de sentirme indigno, de no sentirme a la altura, de sentir que no sentirme digno de predicar por las debilidades, por errores, por lo que sea. Cuando me pasó esto, Dios me llevó a reflexionar en que cuando Dios nos mira,
no mira precisamente lo que nosotros vemos, porque nosotros vemos el presente, nosotros vemos el ahora, nosotros vemos cómo somos hoy. Y cuando Dios mira lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, lo que Él va a hacer con nuestras vidas. Dios mira la obra completa. Dios mira a dónde Él nos quiere llevar. Dios mira lo que Él quiere hacer. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios mira todo. Lo mira todo, mira completo. La obra completa. De principio a fin. Entonces, aunque nosotros en el presente no entendamos, aunque nos veamos y creamos que estamos lejos de cumplir aquello que Dios preparó para nuestras vidas, que Dios tiene para nuestras vidas, Dios nos está conduciendo cada día al cumplimiento de su obra. Pero es necesario que tengamos a bien la disposición de poder someternos a esa gracia, para que esa gracia nos envuelva, nos cubra, para que esa gracia cubra todo pecado, todo error, para poder creer en ese amor de Dios, para que ese amor sane, limpie todo pecado, limpie, sane todo error, todo aquello que podamos haber llegado a cometer, y para dejar que Él se manifieste, para no callar la palabra de Dios, para no callar aquello que Dios quiere hablar a través nuestro, por medio nuestro, para no callar aquello que Dios quiere hacer a través nuestro. Y es necesario acercarnos a Dios para que esa palabra arda en nuestro corazón. Como les decía cuando comencé el mensaje, ¿en cuántos? No es necesario que me respondan audiblemente, pero poder responderse a sí mismo. ¿En cuántos arde la palabra de Dios? ¿En cuántos arde la presencia de Dios? ¿Cuántos tienen ese deseo, ese fervor por predicar el evangelio del reino, el evangelio de la salvación? ¿Cuántos tienen ese fervor por predicar ese evangelio? Porque muchas veces nosotros nos encontramos sintiéndonos indignos, sintiéndonos culpables, luchando contra nuestras propias debilidades, y nos ensimismamos en ese pecado, en esa debilidad, en lo que sea que nos esté pasando, y nos olvidamos de la gracia de Dios, nos olvidamos del amor de Dios, nos olvidamos de someternos a Dios, de buscar a Dios cada día. Ahí es cuando comenzamos a perder ese fervor por predicar ese mensaje a otros, porque dejamos de creerlos para nosotros mismos. Dejamos de creerlo para nosotros mismos. ¿Cómo vamos a predicar a otros algo en lo que nosotros en más de una ocasión nos cuesta creer para nosotros mismos? ¿Cómo vamos a predicar el amor de Dios cuando muchas veces a nosotros mismos nos cuesta creer en ese amor de Dios para nuestras vidas? No sé si me explico lo que estoy diciendo. Y si nosotros no nos dejamos llenar por ese amor, por esa gracia, mucho menos vamos a poder predicarlo. Mucho menos vamos a poder predicárselo a esta generación. Y esta generación necesita gracia, necesita del amor de Dios. Esta generación que está tan dolida con la iglesia, esta generación que no está descreída de Dios, sino que no cree en llegar a la iglesia para poder acercarse a Dios. Es necesario que la iglesia se levante, la iglesia crea en ese amor, en esa gracia, y vaya y predique aquello de lo que oyó, aquello de lo que recibió. Es necesario, porque cuando salgamos y prediquemos el evangelio del reino, nos vamos a encontrar con todo tipo de personas luchando o lidiando con todo tipo de pecados, de lo que consideramos errores, de lo que consideramos que nos aleja de Dios. Cuando salgamos, vamos a encontrarnos con gente lidiando con todo tipo de pecados que nosotros también lidiamos. Pero lamentablemente, como digo siempre, la iglesia cayó en esa hipocresía de tener que fingir una imagen de santidad, y puertas adentro lucha con un montón de errores, de debilidades, de pecados. Y tenemos que aparentar tal cosa, tenemos que aparentar ser santos, tenemos que aparentar santidad para que no nos juzguen, para que no nos apedreen, en lugar de someternos a la gracia de Dios, en lugar de someternos al amor de Dios. Si no estamos dispuestos a creer en ese amor para nosotros mismos, si no estamos dispuestos a amarnos los unos a los otros, como dijo Jesús,
mucho menos vamos a poder estar preparados para ir y predicar el Evangelio del Reino a toda criatura. Porque si tenemos tantos paradigmas, prejuicios en cuanto a lo que es pecado, en cuanto a lo que es santidad, cuando te encuentres con un pecador, no vas a poder predicarle el amor de Dios. Vas a querer apedrearlo, vas a querer señalar su error, su pecado, en lugar de predicar el amor de Dios. Entonces es necesario que te acerques a Dios, que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, para que dejes que ese amor te cubra a vos mismo. Porque cuando logres amarte también a vos mismo, como Dios te ama, vas a poder amar a tu prójimo. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces con nuestros errores, debilidades, pecados, nos enfocamos más en nuestro error, en nuestro pecado, en nuestra debilidad, que no nos dejamos amar por Dios, porque nos creemos indignos, porque nos sentimos culpables, no podemos dejarnos amar. Entonces es necesario que creamos que así como le sucedió a Pablo, que Dios no le quitó la debilidad, sino que le dijo, bástate en mi gracia, que nos alcance con la gracia, con el amor de Dios, que nos alcance con ese sacrificio tan enorme, tan hermoso que Jesús hizo en la cruz del Calvario, para creer que esa sangre nos purifica, nos limpia, nos lava, nos redime de todo pecado, que esa sangre nos limpia, y creer en ese amor, recibir ese amor de Dios, así tal y como somos, y así también poder amar a nuestro prójimo. Amén. Sin querer cambiar el pecado, porque de eso se va a encargar Dios. De eso se va a encargar Dios. No es tu trabajo ni tu responsabilidad. No es tu trabajo ni tu responsabilidad señalar el pecado de quien sea que le vayas a predicar. Predicar el Evangelio del Reino, predicar salvación no es señalar pecado. Predicar salvación no es señalar el pecado ni el error de nadie. Predicar salvación es predicar el amor y la gracia de Dios. Y que con eso nos basta a todos. Con eso nos basta a todos. Porque eso fue lo que nos dio el acceso para acercarnos a la presencia de Dios confiadamente, para poder hallar gracia con el oportuno socorro, que nos ama tal y como somos con debilidad y todo, que nos ama tal y como somos con pecado y todo, y que Él tomándonos en sus manos, aún con nuestras debilidades, con nuestros errores, con lo que sea que podamos llegar a haber cometido, haber hecho, Él puede hacer mucho más con nuestras vidas en sus manos. Él puede hacer mucho más si nos ponemos en sus manos, si nos sometemos en sus manos. Y muchas veces Dios permite ciertas debilidades, justamente para poder empatizar y entender a otros, en lugar de apedrearlos, en lugar de juzgarlos, en lugar de criticarlos. Muchas veces Dios lo permite justamente para que podamos entender y amar. Para que podamos entender y amar. Porque como digo siempre, a Dios físicamente no lo vemos, a Dios lo vemos a través de nuestro prójimo. Y otros ven a Dios a través tuyo. Vos vas a ver a Dios a través de tu prójimo y tu prójimo va a ver a Dios a través tuyo. Entonces, ¿estás mostrando la imagen de Dios? ¿Estás reflejando la imagen de Dios? Eso es el testimonio. Porque si cuando te ven no te quieren contar un problema por miedo a cómo los podés llegar a criticar, a juzgar, a acusar, entonces no creo que estén viendo ni el amor ni la gracia de Dios. Si cuando ven creen que tienen que aparentar una imagen, insisto, cuando te ven creen que tienen que aparentar una imagen, porque si se muestran tal y como son, los vas a juzgar, los vas a criticar, entonces no estás predicando ni el amor ni la gracia de Dios. Y la Biblia dice que nos tenemos que confesar nuestras ofensas los unos a los otros, que tenemos que ser transparentes los unos con los otros. Entonces, si los unos con los otros no podemos ser transparentes y tenemos que fingir una imagen de santidad, una imagen pulcra, beatífica, por así decir, para poder mostrarnos sin pecado, ahí es donde ahí es donde la iglesia cae en la hipocresía. Ahí es donde la iglesia cae en el fingimiento, porque no pueden creer
en el amor de Dios, en la gracia de Dios? ¿Y cómo van a predicar en algo en lo que no creen? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Pero si los que le predican no le predican desde la gracia, desde el amor, sino desde el señalamiento del error del pecado, entonces los que predican evidentemente no creyeron en esa gracia, en ese amor. Y es necesario que volvamos a aferrarnos a esa gracia, ese amor, y dejarnos cubrir por ese amor, por ese Rey que perdona multitud de errores. Amén. E insisto, no estoy defendiendo el pecado ni haciendo apología al pecado. El pecado es pecado. El pecado es pecado y no está en discusión. Y el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Pero el pecado nos aleja de la presencia de Dios cuando no creemos que Dios nos puede amar tal y como somos. Cuando no tenemos la disposición de clamar como aquel hombre que Jesús narró en su parábola: sé propicio de mí pecador. Señor, sé propicio de mí pecador. Había uno que se gloriaba porque cumplía la ley, porque hacía lo que tenía que hacer, y cuando oraba lo hacía con soberbia, con altanería, porque se creía digno. Esto lo dijo Jesús, lo narró Jesús. Y había otro al lado que clamaba compungido de corazón, rasgándose las vestiduras: Señor, sé propicio de mí pecador. Y Jesús preguntó: ¿a cuál de los dos oirá el Señor? ¿Al que se vanagloriaba de sus méritos, de su santidad, producto de sus méritos? ¿Aquel que se presentaba como pecador ante Dios? Todos pecamos. Y el pecado te aleja de Dios solamente cuando no podés creer que Dios te ama tal y como sos, y no podés dejarte cubrir por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Y Dios te ama desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, y te ama conociendo cada uno de tus días, y te ama conociendo tus errores. Entonces, que ni tus errores, ni tus debilidades, ni tus fracasos, ni todo lo que consideres malo en vos sea un impedimento para que puedas recibir el amor y la gracia de Dios, te impidan acercarte a Dios o te alejen de Dios. Acércate a Dios confiadamente para hallar gracia con el oportuno socorro, creyendo que hay recompensa para aquellos que le buscan, que se acercan a Él. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Déjate llenar, envolver por la presencia de Dios que está en este lugar. Últimos minutos, deja que la presencia de Dios te envuelva, te impregne, te llene, te invada en este momento. Que Él traiga sanidad a tu corazón, que Él te renueve con su presencia, que Él te renueve con su espíritu. Él te ama tanto que no te deja hasta que haya hecho con tu vida lo que dijo que iba a hacer. Así que acordate que cuando Dios te mira, Dios mira la obra completa. Dios no te mira como sos solamente en el presente. Dios mira lo que Él puede hacer cuando te pones en sus manos. Está en que te pongas en las manos de Dios. Está en que digas: Señor, acá estoy, tomame en tus manos y haz lo que quieras conmigo. Sé propicio de mí, pecador. Haz lo que quieras conmigo, Señor.